en nuestra Biblia, en el libro de Tito. Vamos a buscar el libro de Tito. Capítulo 2. Es Tito, libro de Tito, o la carta a Tito, capítulo 2, versículos 3 al 5. Amén. Dice así: las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Padre Dios nuestro, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, primeramente queremos darte gracias. Gracias por la bendición de poder escuchar tu palabra, de poder tenerla presente, de que tu Espíritu Santo, a través de ella, nos contriste de pecado, nos lleve a arrepentimiento, nos guíe hacia tu voluntad, que de esa forma nuestro corazón y nuestro espíritu sea moldeado, que nuestra mente sea moldeada como la mente de Cristo, el carácter de Cristo, y así poder agradarte. Espíritu de Dios, te rogamos que en todo este momento de la exposición de la palabra de Dios estés preparando nuestro corazón, disponiéndolo, que nuestros pensamientos estén concentrados en tu palabra y que nos muestres a Cristo. Señor, te damos muchísimas gracias por esto. Te rogamos que tu nombre sea glorificado. Y no dejamos de recordar también a nuestros hermanos en oración, especialmente a nuestro hermano José Arrúa, de que tuvo una descompostura, y te pedimos por él, Señor, que le estés dando paz en medio de este suceso, Señor, le estés dando tranquilidad, así también como a Katy y a su familia. Que los médicos que estén atendiéndolo, tú los estés guiando para que puedan tener un diagnóstico certero de lo que está sucediendo. Y por sobre todo sabemos que siempre va a ocurrir tu voluntad, mi Dios, y que vos lo tenés guardado en tu mano. Lo mismo por Ivana, Señor, por su embarazo, por su bebé. Te rogamos que los guardes, que los ayudes, y también descansamos en ti, sabemos que será hecha tu voluntad. En el nombre de Jesucristo, amén. Pueden tomar sus asientos. Bien. Hemos leído este pasaje de Tito 2 y quizás alguna de ustedes se pregunten, pero ¿cómo insisten en esta iglesia, en las reuniones de mujeres, con Tito 2? ¿No? Y yo les voy a responder el por qué. Porque lamentablemente es muy común en reuniones de mujeres, sean cultos, sean congresos o lo que fueran, reuniones de mujeres, los temas que se escuchan son estos. Mujer, tú eres valiosa. 5 formas de levantar tu autoestima, ¿no? Mujer, eres importante. Y son charlas motivacionales lo que encontramos, cuando en realidad necesitamos imperiosamente escuchar enseñanza bíblica que nos guíe a cómo ser mujeres bíblicas, poder hacer la voluntad de Dios y así agradarles y cumplir con el propósito que Dios tiene con nosotras como sus hijas. Como sociedad estamos padeciendo las consecuencias de la falta de ancianas piadosas que le enseñen a las más jóvenes, que le enseñen a mujeres más jóvenes, que le enseñen a sus hijos, a sus hijas, bíblicamente. Pero a esto se le agrega también el movimiento feminista que está haciendo estragos en nuestra sociedad. Pero lo más triste de esto
es que aún mujeres cristianas están siendo engañadas, están siendo empujadas por esta ideología feminista que está llevándolas a deshacer sus matrimonios, a descuidar a sus hijos y así hacer que la palabra de Dios sea blasfemada. En una entrevista para una revista, como lo ven allí en pantalla, Kaley Cuoco, de 29 años, que es una actriz de Hollywood, llegó a decir que le gustaba cocinar y servir a su marido. Cocino para Ryan 5 noches a la semana. Me hace sentir como una ama de casa y eso me encanta. Sé que suena anticuado, pero me gusta la idea de las mujeres que cuidan de sus hombres. Me gusta llegar a casa y servirle. Eso dijo esta actriz a Readbook, una revista. ¿Qué creen que pasó cuando leyeron las feministas esta declaración? La respuesta de los movimientos feministas fue rápida y acusadora, alegando que la actriz estaba faltándole el respeto a aquellas mujeres que habían luchado para que ellas pudieran tener una igualdad, para que haya una igualdad de género, y por lo cual Cuoco tuvo que disculparse a través de una red social. Y mujer, yo te puedo asegurar que aunque no participes en algún movimiento feminista revolucionario, el mundo, a través de todos los medios, va a tratar de todas maneras de adoctrinarte para que vivas contrariamente al plan de Dios y al propósito que tenés como cristiana, que es el de glorificar a Dios con tu vida. De todas formas, el mundo va a tratar de hacerlo. Las mujeres occidentales, a diferencia de las mujeres orientales, tenemos una cosmovisión muy distinta sobre el pensamiento feminista y parece que hiciera que eso parezca normal, ¿sí? Lo que era impensable para nuestras abuelas, para nosotras puede llegar a ser normal. Imagínense para nuestras hijas. ¿Me explico? Para nosotras, muchas costumbres, muchos conceptos y muchas cosas que hacemos nos parecen que fueran normales. No pensamos si eso está bien o está mal, si es correcto o incorrecto. Reproducimos esos modelos de conducta. Escuchamos quizás a una amiga, a una madre o hasta a una suegra que nos puede llegar a decir que debemos ser independientes económicamente para no tener que someternos a nuestros maridos. ¿No les ha pasado eso alguna vez? ¿A quién le pasó? A mí me pasó. ¿Sí? Ha pasado. Para que no tengamos que someternos a nuestros esposos. Ahora yo te pregunto, querida hermana, ¿por quién estás siendo adoctrinada? ¿Estás siendo adoctrinada por la palabra de Dios? ¿O estás siendo adoctrinada por las mujeres del espectáculo, por las revistas de moda, por lo que sale en las redes sociales, en los medios televisivos? ¿Estás siendo adoctrinada quizás por mujeres profesionales que abogan en pro del humanismo y del progresismo? ¿Estás siendo adoctrinada por la palabra de Dios? ¿Seguís un modelo bíblico de femineidad? El concepto de femineidad ha cambiado en los últimos años, cambió mucho. Y no solo tuvo repercusiones fuera, en el mundo, sino también dentro de la iglesia. Por lo cual, hay dos tendencias
erróneas concernientes a las mujeres cristianas y su servicio a Dios dentro de las iglesias. Una de ellas es casi la más practicada en el ambiente evangélico. Son las mujeres tomando el lugar de autoridad detrás de los púlpitos, el lugar de cabeza. Y la otra tendencia es el otro extremo, es lo contrario, que vendría a ser casi la anulación de la mujer, que es donde no se deja a la mujer que se desarrolle y ponga en práctica los dones que Dios le ha provisto para poder así desarrollar y ayudar al cuerpo de Cristo. Es más, muchos dicen que ni siquiera deben estudiar teología las mujeres porque su labor debería estar solamente en sus hogares. Entonces ahí vemos las dos tendencias erradas. La mujer tomando un lugar de autoridad detrás del púlpito, y eso es tan común de que cada vez estamos viendo más pastoras en las iglesias donde no hay pastores varones, no hay pastores, hay pastoras. Y es más, hasta tenemos profetas y apóstolas, ¿no? Hoy en día. Y el objetivo de esta exposición, mis hermanas, es tener una perspectiva bíblica acerca del papel o el rol de las mujeres en la iglesia local. Lo que me gustaría que quede en claro en esta tarde es que ustedes puedan ver la perspectiva bíblica del rol de la mujer en la iglesia local. Y hago un paréntesis ahora y quiero comentarles que esta exposición fue tomada de un libro, parte de ella, de un libro de Mary Kassian, que se llama The Feminine Mistake, el error feminista. Y la información de este libro la tomó el pastor Sugel Michelem porque este libro está en inglés, solamente en inglés, no está en castellano. Y la tomó el pastor Sugel Michelem para hacer un estudio también, ¿sí? Así que hago ese paréntesis. Ahora, yo quiero demostrarles o mostrarles bíblicamente cuál es el rol de la mujer dentro de la iglesia, pero antes de eso es necesario que hagamos un pantallazo, traté de hacerlo bien resumido, de cómo surgió el movimiento feminista y cómo este se introdujo en el ambiente eclesiástico, para ver en qué momento y cómo se comenzó con las pastoras detrás de los púlpitos. El movimiento feminista no es un movimiento nuevo. Ya para finales del año 1792, una inglesa llamada Mary Wollstonecraft publicó una obra titulada Una vindicación de los derechos de la mujer. Y un año más tarde, en Francia y en los Estados Unidos, le siguieron publicaciones similares. De este modo comenzó un movimiento que cobró bastante fuerza, y esto trajo como consecuencia algunas reivindicaciones en cuanto a los derechos de las mujeres. Sin embargo, este movimiento no tuvo mucha incidencia en el pensamiento popular, no toda la gente hizo eco de este movimiento, sino hasta el año 1949, donde una filósofa francesa llamada Simone de Beauvoir publicó una obra importante llamada El segundo sexo. Y es más, esta obra está resurgiendo ahora acá, en Argentina, a causa del movimiento feminista. Hay un diario donde sacó ahora toda la colección de la obra de Simone de Beauvoir. Durante sus años de estudio, Simone de Beauvoir conoció al filósofo francés Jean-Paul Sartre, con quien compartió su vida en una relación muy abierta. ¿Me entienden qué es lo que les digo cuando les
digo que fue una relación muy abierta, ¿no? Bien, ellos eran promotores de la pedofilia y de la ideología de género. Estamos hablando del año 1950, de la década del 40 y del 50, ¿sí? Esta señora enamoraba jovencitas y se la pasaba a su pareja. Esto no se cuenta. Si ustedes lo buscan en Wikipedia, la historia de Simone de Beauvoir, esto no va a estar en Wikipedia. Pero si encuentran una fuente fidedigna de la historia de Simone de Beauvoir, sí van a encontrar todo esto, toda esta información, de lo que ellos promovían. Ambos, Simone de Beauvoir y Sartre, promovieron el existencialismo. ¿Qué es esto? Es una filosofía basada en el concepto de que cada individuo debe tomar completa responsabilidad de darle sentido a su vida en un mundo sin sentido. ¿Eso qué significa? Estamos por casualidad, todos estamos acá por casualidad, Dios no existe. Entonces, cada individuo, cada una de nosotras somos responsables de darle sentido a nuestra vida que no tiene sentido en un mundo sin sentido. Eso es lo que promovían ellos, el existencialismo. Y lo que propone de Beauvoir en El segundo sexo, en su obra, es un modelo de interacción entre el hombre y la mujer basado en esta filosofía. Su tesis primaria es que a la mujer se le ha asignado un estatus de segunda clase en la sociedad y que ese estatus de segunda clase no le permite que ella realmente se haga cargo de su propia existencia, que no pueda tener responsabilidad de su propia vida. Entonces, de Beauvoir alega que este es un mundo definido y controlado por el hombre. Más adelante se va a incorporar en el movimiento feminista la palabra patriarcado. ¿Escucharon nombrar eso? ¿Les es familiar? Los hombres dominan y las mujeres han sido formadas a conformarse al molde que los hombres crearon para su propio placer y su propio beneficio, subyugando a la mujer. ¿Cuál es la solución que ella propone? Que se destruya la superioridad masculina y que la mujer rehúse amoldarse a su papel tradicional como esposa y como madre. Miren lo que, o escuchen, bueno, también lo van a poder ver, qué es lo que dice Simone de Beauvoir en su obra El segundo sexo. La mujer debe ser obligada a proveer para sí misma. El matrimonio debe estar basado en un acuerdo libre que los esposos puedan romper cuando quieran. La maternidad debe ser voluntaria, lo que significa que la contracepción y el aborto deben ser autorizados. Y que todas las mujeres y sus hijos deben tener los mismos derechos dentro y fuera del matrimonio. Mujeres e hijos, los mismos derechos aún fuera del matrimonio. El Estado debe proveer licencias para las embarazadas y asumir la responsabilidad de los hijos. No yo como mamá. Yo como mamá no debo asumir la responsabilidad de mis hijos. El Estado debería asumir la responsabilidad de mis propios hijos, hacerse cargo. Eso es lo que propone Simone de Beauvoir desde la década del 50. En un principio, el libro de Beauvoir no tuvo impacto en los Estados Unidos. Recuerde que venimos de Europa, ¿sí? Primero Inglaterra, después Francia. Entonces no tuvo un impacto en los Estados Unidos. Hasta que una periodista norteamericana llamada Betty Friedan publicó a principios de los 60, una década después, un libro titulado La mística de la femineidad. Básicamente, Friedan presentó las ideas de Beauvoir de una forma que la mente norteamericana pueda entenderla. Agarró la obra de Beauvoir,
la pasó al inglés, pero la presentó de una forma de que sí los norteamericanos puedan entenderlo. Estas dos obras, la de Beauvoir y la de Betty Friedan, alcanzaron un alto nivel de popularidad en los Estados Unidos. Y en la década de los 60, ¿qué década fue? La de los hippies, la de las drogas, la del sexo libre. Esto desató una revolución cuyo centro de ataque era el dominio que el hombre ejerce en la sociedad y en detrimento de la autonomía y de la dignidad de la mujer. En otras palabras, en contra del patriarcado de los hombres. Todos sabemos que el feminismo no se ha mantenido fuera de las paredes de la iglesia. Hasta ahí se mantenía fuera. Pero más o menos para el mismo tiempo en que Simone de Beauvoir escribió su manifiesto feminista a finales de los 40, una mujer llamada Kathleen Bliss publicó un tratado, otro tratado, solicitado por el Concilio Mundial de Iglesias. Era una denominación, el Concilio Mundial de Iglesias, y esta es una organización ecuménica. Y ese tratado se titula El servicio y el estatus de las mujeres en la Iglesia. Este reporte se terminó en el año 1952, pero no se le prestó mucha atención hasta el año 1961, cuando otras voces comenzaron a levantarse, a pedir, reclamando un cambio de papel de la mujer en el plano eclesiástico. Así que el movimiento feminista allí encontró un aliado. ¿Se entiende? El movimiento feminista fuera de la iglesia encontró un aliado dentro del plano eclesiástico. ¿Cuál era el objetivo? El mismo objetivo que tenían fuera lo tenían dentro en el plano eclesiástico. Eliminar toda diferencia entre el hombre y la mujer. Toda diferencia. En el plano eclesiástico esto significa que las mujeres pueden llevar a cabo las mismas tareas y oficios que hacen los hombres en la iglesia, incluyendo el ministerio pastoral, y es por eso que cada vez hay más pastoras. Esta posición ha sido conocida como egalitarianismo. Egalitarianismo. Y la idea es, somos iguales en todo. Argumenta que el rol, tanto en el hogar como en la iglesia, no debe limitarse solamente al hombre. Y dentro del protestantismo, esta posición fue defendida por teólogos liberales desde la década de los 50, es decir, esos teólogos que no creen que la Biblia es la suficiente, inerrante palabra de Dios. Hasta ese momento solo los liberales defendían esta posición, pero en 1974, dos autoras, llamadas Leta Scansoni y Nancy Hardesty, publicaron un libro titulado Todo lo que estamos destinadas a hacer. Y al año siguiente, un profesor de Fuller llamado Paul King-Shewett publicó el libro titulado El hombre como varón y hembra. Ambos libros argumentaban que la posición del apóstol Pablo con respecto a la subordinación de la mujer no era más que el resultado del entrenamiento rabínico que había tenido el apóstol Pablo, del cual no se pudo deshacer completamente cuando escribió las epístolas. A partir de ese momento, el movimiento egalitario tomó una fuerza impresionante, como podemos ver en muchas de las principales denominaciones protestantes en el día de hoy. Y esta clase de interpretación de las Escrituras, tarde o temprano, destruyen la autoridad de la Biblia. Y cuando eso sucede, poco a poco,
las denominaciones, las iglesias van deslizándose hacia el liberalismo, dejando de lado la palabra de Dios. Si hoy ponemos en duda lo que dice la Biblia en cuanto al rol de la mujer en la iglesia local, sabemos lo que dice la Biblia en cuanto al rol de la mujer en la iglesia local, pero lo ponemos en duda. Entonces, ¿qué de la homosexualidad? Y a final de cuentas no es más que un ataque directo contra la inerrancia de las Escrituras y un ataque directo contra el Evangelio que en ella se presenta. Ahora quiero mostrarles 3 puntos acerca de la perspectiva bíblica del rol de la mujer en la iglesia, lo que llamamos complementarianismo. Ya vimos todo el pantallazo, un resumen rápido del movimiento feminista y cómo este se introdujo dentro del plano eclesiástico. Entonces ahora sí vamos a ver el rol bíblico de la mujer en la iglesia. Lo primero es que Dios creó al hombre y a la mujer con similitudes y con diferencias para que puedan complementarse el uno al otro. Y mis hermanas, esto es tan obvio, que los hombres y las mujeres en muchas cosas somos iguales, pero en otras somos diferentes. Dice Génesis 1:27, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Esta postura se llama complementarianismo, no egalitarianismo. Tanto el hombre como la mujer compartimos la misma humanidad y quiero que presten atención a esto, ¿no? Para que ninguna crea que entonces, ¿qué? ¿Nosotras valemos menos que los varones? No, de ningún modo. Nunca en la Biblia se dice eso. Nunca. No estamos hablando de valor. Estamos hablando de orden, no de valor, sino de un orden establecido por Dios. Porque tanto hombres como mujeres tenemos la misma dignidad, tenemos el mismo valor, pero con distintos roles. Eso se llama complementarianismo, a diferencia de lo que es el egalitarianismo, que dice que no hay ninguna diferencia entre hombres y mujeres, ni siquiera en los roles. ¿En esto quedó claro? ¿Sí? Amén. Entonces, tanto el hombre como la mujer compartimos la misma humanidad, compartimos el mismo valor, compartimos la misma dignidad y nos complementamos perfectamente el uno al otro. Dios creó el género masculino y el género femenino teniendo en cuenta cada una de las características físicas y mentales que nos hacen varón y mujer, que nos hacen distintos. Es tan sencillo como eso. No tenemos el mismo proceso de pensamiento. Dios nos hizo iguales en algunas cosas y diferentes en otras, y esto nos complementa. Ahora, decir que una mujer es denigrada, porque esto se escucha muchísimo hoy en día en los medios, más por el movimiento feminista. Decir que una mujer es denigrada, a no ser que se la trate como a un varón, eso sí que es denigrar a la mujer. Eso es limitar su potencial. ¿Por qué? Porque tanto la sociedad como la iglesia funcionan mejor cuando tanto el varón y la mujer cumple cada uno con sus roles, con el rol que Dios le dio. Entonces, hombres y mujeres
debemos complementarnos, no ser rivales. Y esto es lo que atenta el movimiento feminista. Esto es lo que quiere, este es el propósito. El movimiento feminista le dice a la mujer que busca una igualdad, es mentira, busca la superioridad y busca que haya rivalidad entre el hombre y la mujer, cuando Dios en su palabra nos dice claramente que Él nos creó y nos diseñó para ser complementarios, para complementarnos. Me gusta muchísimo cómo el pastor John Piper describe el complementarianismo. Y cito: las mujeres complementarias y fuertes combinan algo que el mundo no puede explicar. Una femineidad dulce, tierna, bondadosa y sumisa, con un fuerte acero en sus lomos y teología en sus cerebros. Amén, muy bien, amén, dicen. Amén, es hermoso como lo describe el pastor John Piper. Entonces, en segundo lugar, Dios creó un esquema de autoridad en el mundo que refleja el orden operacional de la misma Trinidad. En primer lugar, Dios nos creó como varón y mujer. En segundo lugar, Dios creó un esquema de autoridad en el mundo que refleja el orden operacional de la misma Trinidad. Pablo dice en 1 Corintios 11:3 que Cristo es la cabeza de todo varón, que el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Dios el Padre es la cabeza de Cristo y Dios el Padre no es más Dios que Dios Hijo. ¿Acaso Dios el Padre es más Dios, tiene más valor que Dios Hijo? Yo les pregunto esto a ustedes. ¿Eso es lo que dicen las Escrituras? No. Sin embargo, vemos en la misma Trinidad un esquema de autoridad, un orden de autoridad. Ninguno vale menos que el otro. El Espíritu Santo no vale menos que Dios Padre, ni Dios Hijo, Jesucristo vale menos que Dios Padre. Tienen el mismo valor, pero funcionan en orden. Y ese mismo orden es el que creó Dios en la sociedad, para que haya un orden, valga la redundancia, y reflejemos el orden de la Trinidad. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. En su modo de operación, Dios Hijo está sometido al Padre, y de la misma manera la mujer debe colocarse voluntariamente debajo de su esposo, en sometimiento a su esposo, reflejando así el orden operacional de la Trinidad. Yo les hago una pregunta. ¿En la Biblia se le manda al hombre a someterse a su esposa? ¿Qué se le manda al hombre en la Biblia? ¿Ah? No escucho. Quizás no leyeron esa parte, a ver. Amarla. Manda amarla. ¿Manda a que se someta? No, pero a la esposa, ¿qué le dice Dios? Que se someta. O sea que es algo voluntario, pero también es obligatorio. ¿Por qué? Porque Dios lo manda. Porque Dios lo manda. Y algo que quisiera que quede en claro es que esto no es un asunto cultural. Porque cuando se toca este tema, casi siempre el de las mujeres detrás del púlpito tomando el lugar de autoridad o en sus casas. A ver, tengamos en cuenta algo. Muchas veces las iglesias operan como operan las familias.
Cuando vemos mujeres tomando el lugar de autoridad detrás del púlpito, y estoy hablando tomando un lugar de autoridad en una congregación, en la congregación general, en el culto general, ¿sí? De eso estamos hablando. Es porque en sus casas funciona así la familia y funcionan así los matrimonios. Lo que pasa en los hogares, eso después se refleja en la iglesia. La mujer toma el lugar de autoridad en su hogar, en su matrimonio, no se somete, no se pone debajo de la autoridad de su esposo. Y eso después es reflejado en la iglesia. Y si hay gente que va a una iglesia donde está invertido el rol de autoridad, ¿qué va a pasar en los hogares? También se va a invertir. Y es algo cíclico. ¿Me explico? Es algo cíclico. Entonces, vuelvo al punto, esto no es algo cultural, sino que esto vino a ser por el diseño original de Dios desde la creación. No es ni cultural, ni es por causa del pecado, no es por consecuencia del pecado de Eva, que porque Eva pecó, entonces se tuvo que someter a su esposo, no. Y esto lo vamos a ver en 1 de Timoteo 2, 12 al 13. Pablo enseña claramente allí y dice: yo no le permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Y cuál es el argumento de Pablo? ¿Porque no tenemos esta costumbre aquí, en esta zona? Porque la mujer... Exactamente, porque el hombre fue creado primero y después Eva. Ese es el argumento de Pablo. Es desde la creación, es el orden de la creación. Dios quiso que fuera de esa forma, Dios planeó que fuera de esa forma. ¿Entienden por qué decimos que ese es el diseño de Dios? Porque ya estaba planeado en la mente de Dios que fuera de esa forma. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, aún el orden en que Dios creó al hombre y la mujer nos enseña algo. Dios crea al hombre, el hombre define las cosas en el huerto del Edén, y luego llega Eva y ya estaba todo definido. Ahora, el rol de Eva era llegar y decirle, pero, ay, amor, elefante, ¿de en serio, elefante, ese nombre? ¿Hizo eso Eva? No. Claro, no estaba cuando definió ya los nombres Adán, pero cuando fue creada Eva, cuando Dios creó a Eva, no es que Eva empezó a decirle a Adán, ay Adán, ¿por qué le pusiste ese nombre a este? Qué feo, no rima, queda mal, es muy corto, es muy largo, no me gusta. No hizo, no era el rol de Eva. Eva simplemente aceptó lo que ya había hecho Adán y listo, lo aceptó. Dios a través de Pablo prohíbe terminantemente que una mujer enseñe a los hombres en el culto público. Culto público sería como lo que tenemos nosotros los domingos o los jueves, donde está toda la congregación, donde están también los hombres. ¿Por qué? Porque eso hace que ella ejerza autoridad sobre los hombres en la iglesia. En otras palabras, mis hermanas, se está prohibiendo que una mujer asuma el ministerio pastoral, porque justamente es eso lo que hace un pastor. Un pastor debe asumir, está llamado por Dios a enseñar y a ejercer un dominio de autoridad sobre la congregación. Así que una mujer que es pastora está violando el diseño de Dios. Y repito, quiero que por favor que esto quede claro,
no es un asunto cultural, sino que esto es un asunto teológico. Dios creó al hombre primero, luego a la mujer, para mostrar su esquema de autoridad que debía regir la sociedad. Y dentro de la sociedad estamos hablando del hogar y también dentro de la iglesia de Cristo. Cuando Pablo dice en 1 Timoteo 2, no permito a la mujer enseñar, más adelante en el capítulo 3:14, Pablo dice, Timoteo, esto te mando, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué estaba diciéndole el apóstol Pablo a Timoteo? Todo lo que te dije anteriormente en la carta, eso es lo que se tiene que cumplir en la iglesia. La enseñanza sobre las mujeres era como Timoteo, pastor de esa iglesia, debía hacer que eso se reproduzca y se respete en la congregación. Es así como debemos comportarnos en la casa de Dios. Cuando ese orden establecido por Dios es despreciado, es desobedecido, el resultado inevitable será el desastre. ¿Qué pasa cuando en un hogar el orden de Dios es despreciado y desobedecido? ¿Puede funcionar bien ese matrimonio? ¿Va a funcionar bien ese hogar? No. Va a terminar en un desastre. Lo mismo pasa en una iglesia, cuando es despreciado el orden de Dios, la palabra de Dios. Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 2, el hombre no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo es que la primera vez que a la mujer se le ocurrió tomar el lugar de autoridad y tomar ella las decisiones, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió con Eva? Cuando se le ocurrió a ella decidir, tomar el lugar de autoridad y tomar del fruto y comerlo. Entró el pecado al mundo. ¿Acaso no fue un desastre? Igualmente, bueno, toda la culpa no fue de Eva, ¿no? Porque según el texto hebreo da a entender que Adán estaba al lado de ella cuando Eva comió del fruto. Sí, entonces la culpa fue de los dos, pero la primera que agarró el fruto y comió fue Eva, por tomar una decisión que no le correspondía a ella tomar. En tercer lugar, el ejercicio de los dones en la iglesia no debe limitarse a lo que ocurre los domingos en el culto congregacional. Repito, en tercer lugar, los dones de la iglesia, de todos en la iglesia, no debe limitarse a lo que ocurre en los cultos de los domingos o los cultos congregacionales. Todos los miembros de la iglesia estamos siendo equipados por el ministerio de enseñanza de la iglesia. ¿Para qué? ¿Para qué somos equipados por el ministerio de enseñanza de la iglesia? Exactamente, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que pongamos en práctica nuestros dones y la iglesia, el cuerpo de Cristo, sea edificado. No sé si ustedes vieron con detalle en algún momento la lista que aparece en Romanos 16, cuando Pablo le envía saludos a la iglesia de Roma. ¿Saben que de esa lista 1/3 de las personas son mujeres? Y eran mujeres que estaban activas en la iglesia de Roma. Lo que yo quiero hacer ahora es considerar algunas de las cosas que las mujeres sí podemos hacer y debemos hacer en la iglesia. Porque lamentablemente cuando se toca este tema,
del pastorado femenino y demás, o del rol de las mujeres en la iglesia, se toca el tema de un lado negativo. La mujer no puede ser pastora, la mujer no puede enseñar en los cultos públicos, y es verdad, es así. Pero también hay otras muchas cosas, muchísimas cosas que las mujeres podemos y debemos hacer en la iglesia. Yo les pregunto ahora, ¿quiénes de las que están acá son cristianas? Levanten su mano. Todas, ¡qué bien! Muy bien. ¿Saben que a cada una de ustedes Dios les dio dones? Amén. Bien. Y esos dones no son para guardárnoslos para nosotras. Esos dones Dios nos los dio para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué podemos hacer las mujeres en la iglesia? ¿Qué debemos hacer las mujeres en la iglesia? Bien, lo primero que la mujer debe hacer es aprender doctrina, teología. Lo primero que debemos hacer. La mujer debe aprender. Ahora ustedes pueden decir, bueno, pero ¿qué tiene de sorprendente esto que nosotras debamos aprender? Quizás ahora no tiene nada de sorprendente, pero en los tiempos bíblicos, en la cultura greco-romana y judía, la mujer era muy despreciada, era tratada muy mal. Es más, hay algunos escritos donde a la mujer se le da el mismo nivel que a un perro de la calle. Y en el ámbito en donde más se veía esto, era de este maltrato hacia la mujer, era justamente en el ámbito de la enseñanza. Había un escriba llamado José Joanán. Escuchen lo que decía este escriba. Él vivió unos pocos años antes de Cristo. Él recomendaba no hablar mucho con una mujer, ni siquiera con la esposa. No te rebajes a eso, le decía a otros hombres. No te rebajes a eso, hablar con otra mujer, ni siquiera con tu esposa. Este hombre fue tan brusco que también decía, el que habla mucho con las mujeres trae maldición sobre sí mismo. ¿Recuerdan cómo reaccionaron los discípulos cuando lo encontraron a Jesús hablando con la mujer samaritana? En Juan capítulo 4 dice que ellos se sorprendieron al ver que él estaba hablando con la mujer y dijeron, ¿cómo que este hombre habla con una mujer siendo un rabino? Encima una samaritana, que judíos y samaritanos no se hablaban entre sí. Y encima que está hablando con una mujer samaritana, lo está haciendo públicamente. Se escandalizaron. Se consideraba una deshonra que un maestro hablara con una mujer en un lugar público. Pero mis hermanas, esa no era la enseñanza del Antiguo Testamento. Eso no era lo que Dios había enseñado. Ese no era el trato que Dios le daba a la mujer. Y esto lo podemos ver en Jesucristo, porque lo vemos al Señor Jesucristo que no se amoldó a los prejuicios de la época. A la mujer samaritana, el Señor Jesús le impartió la enseñanza más profunda que nosotros podemos encontrar en los evangelios sobre la verdadera adoración. Y la mujer samaritana tuvo el privilegio de ser una de las dos únicas personas al que el Señor se le reveló como el Mesías. Miren el privilegio que tuvo esta mujer samaritana y este trato del Señor Jesús para con ella. Vemos en Lucas capítulo 10, versículo 38, cuando fueron a la casa de Lázaro, de María y de Marta, cómo María tenía la confianza de sentarse a los pies del Señor Jesús, de ser su discípula,
de ser su alumna, de escuchar su enseñanza. Y Cristo no solo la acepta como su discípula y acepta instruirla, enseñarle, sino que también la alaba. Cuando dice, Marta, Marta, afanada estás, y a María le dice, elegiste la mejor parte, tú elegiste la mejor parte. ¿Quiénes fueron los primeros testigos de la resurrección de Cristo? Mujeres. Dios quiso, porque eso fue la voluntad de Dios, que sean mujeres. Lo dicen los 4 evangelios. El Señor Jesucristo las eligió para que sean las primeras en apercibirse de ese evento fundamental de la fe. Y siendo que en esa época a las mujeres no se las consideraba como testigos fiables. En un juicio no tenían testigos mujeres, no se las consideraba como válidas, pero el Señor quiso que sean mujeres. Y tenemos en los 4 evangelios el mismo relato, mujeres siendo testigos de la resurrección de Cristo, llevando ese anuncio trascendental a los demás creyentes, a los demás discípulos. Las mujeres también tenían las mismas responsabilidades que el hombre en lo tocante a la obediencia a la ley, y ambos tenían la responsabilidad de enseñarle la ley a sus hijos. Como vemos en Proverbios capítulo 6, versículo 20 y varios proverbios más, que dice, Hijo mío, no desprecies la enseñanza de tu padre, ni la enseñanza de tu madre. La mujer debe abrir su boca con sabiduría. Y eso está claramente dicho en Proverbios 31. No obstante, también en el mismo texto, que se prohíbe a la mujer enseñar y ejercer dominio sobre el hombre, Pablo dice que las mujeres deben aprender. En el mismo texto donde dice claramente que la mujer no debe ejercer dominio sobre el hombre en el rol, en el matrimonio y en el culto público, también Pablo dice las mujeres deben aprender. ¿Y por qué deben aprender? Porque la palabra allí usada en deben aprender, en el original es mataino y es un imperativo. El verbo está escrito en imperativo. La palabra mataino significa discípula. Lo que Pablo está diciendo acá es, Timoteo, asegúrate que las mujeres aprendan, y no solo de cómo ser buenas esposas y cómo ser buenas madres, que también deben aprenderlo, pero no solamente eso. Está hablando de que ellas deben ser discípulas. Queridas hermanas, las mujeres debemos aprender teología lo mismo que los hombres. Las mujeres necesitamos teología de la misma manera que los hombres. Las mujeres necesitamos conocer a Dios. Las mujeres necesitamos conocer el Evangelio. Las mujeres necesitamos conocer a Jesucristo y su obra redentora. Las mujeres necesitamos conocer el ministerio de la encarnación. Necesitamos crecer en el conocimiento de Dios y en el conocimiento también del Evangelio para nuestra propia vida personal y también para ministrar a otras mujeres. Entonces, debemos estudiar la palabra de Dios. Esto es algo que nos queda clarísimo. No es algo opcional. Como hijas de Dios, como cristianas, una de las cosas que tenemos que hacer, que podemos y tenemos que hacer, es estudiar teología. Debemos. Y esto es por varias razones. Y algunas de las razones son estas. Para conocer al único Dios verdadero. Y esto es lo que hablaba hoy nuestra hermana, ¿no? Marina, que en su agradecimiento decía, yo tenía mi propio Dios,
Y eso es cierto. ¿Por qué? Porque cuando no conocemos las Escrituras, eso significa que no estamos conociendo al único Dios verdadero. No conocemos al Dios de la Biblia, al Dios Señor y Creador de los cielos. No es ese nuestro Dios, es nuestro propio Dios inventado. Nos hacemos un propio Dios según nuestros conceptos, según nuestros gustos, según nuestras ideas. Y, hermanas, es evidente que eso es idolatría. Nos hemos creado nuestro propio Dios si no conocemos al Dios de la Biblia. Y para conocer al Dios de la Biblia es necesario que conozcamos las Escrituras. Entonces, una de las razones por las cuales debemos conocer y aprender teología es para conocer al único Dios verdadero. Otra de las razones es para saber cómo debemos vivir. ¿Cómo debo vivir yo como hija de Dios? ¿Cómo debo vivir yo como esposa? ¿Cómo debo vivir como madre? ¿Cómo debo vivir como hermana en Cristo? ¿Como amiga? ¿Cómo debo vivir como hija, soltera? ¿Cómo debo vivir? En la palabra de Dios están todas esas respuestas, toda la guía. Otra razón para enseñarle las Escrituras a nuestros hijos, las que somos madres. Nos dice Deuteronomio 6, 6 al 9, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignia entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Podemos enseñarle algo a nuestros hijos que no sabemos? No. Pero Dios nos manda a que le enseñemos su palabra a nuestros hijos. Debemos prepararnos para enseñarles la palabra de Dios a nuestros hijos. Aprender. ¿Por qué también debemos aprender teología? Para enseñar y aconsejar a otras mujeres según la palabra, no según nuestras propias experiencias. Debemos enseñar, ¿qué dice Tito 2? Que enseñen la sana doctrina. ¿Para qué? Para que así todas seamos conformadas a la imagen de Cristo. Yo no puedo enseñar algo que sea de mi propio parecer, mis propias experiencias. Si yo quiero que mis hermanas sean conformadas a la imagen de Cristo y no conozco la palabra de Dios, ¿voy a lograrlo? No, ni siquiera yo voy a ser conformada a la imagen de Cristo. Mis queridas hermanas, la iglesia, nuestra iglesia, hace un gran esfuerzo para proveerles, tanto a varones como a mujeres, a toda la congregación, los espacios para el estudio de la palabra. Se hace un gran esfuerzo. Fundamentos de la fe, los grupos de los jueves, el seminario. Y le agradezco a Dios, de verdad, estoy muy agradecida porque estoy viendo a más hermanas este año sumarse al seminario, sumarse a los grupos de los jueves. Pero si estás siendo pasiva en esto, en el aprendizaje, en el estudio de la palabra, te animo, hermana, te animo. Tenés que empezar a estudiar la palabra, venir a uno de estos espacios que provee la iglesia para que puedas estar haciéndolo. Fundamentos de la fe. Fundamentos de la fe es 1 hora antes del culto. Y quizás alguna pueda decirse, bueno, pero es domingo y el domingo me cuesta, porque generalmente comemos pastas y después me siento pesada, hasta que hago la digestión y tener que venir. Hermanas, el domingo es el día del Señor, no se olviden de eso. El domingo es el día del Señor. Y es más, se puede entender y es lógico, tenemos hermanas nuestras en la fe, que sus esposos son inconversos.
¿sí? Y gracias a Dios de que ellas pueden venir el domingo al culto y también vienen a fundamentos de la fe. Pero tenemos hermanas que sus esposos son cristianos, los dos son miembros de la iglesia y faltan a fundamentos de la fe. ¿Qué está pasando? Bueno, hermanas, aprovechen esos espacios. Aprovechen esos espacios y denle gracias a Dios por esos espacios. ¿Amén? Amén. Bien. Entonces, esto nos lleva a nuestro segundo punto. Y es que las mujeres no solo deben aprender, las mujeres deben enseñar. No solo deben aprender, sino que deben enseñar. El hecho de que Dios haya limitado a los hombres el ejercicio del don de enseñanza en el culto público no quiere decir que las mujeres carezcamos de ese don. Hay muchas mujeres en la iglesia que Dios les ha dado el don de enseñanza y muy bueno. Ustedes han escuchado a las diferentes hermanas que enseñan en estos espacios. Tampoco implica que no podamos ejercer ese don en otros contextos. Lo que se le prohíbe a la mujer en el Nuevo Testamento es que ejerza el ministerio de enseñanza en una forma tal que violente el esquema de autoridad diseñado por Dios para el hogar y para la iglesia. Pero las mujeres debemos enseñar, debemos enseñar. Hemos sido llamadas a enseñar las Escrituras a nuestros hijos y por extensión a los niños en general. En Proverbios 1:8 al 9, en Proverbios 6:20 lo vemos y en otros proverbios más. También en Proverbios 31 el rey Lemuel dice, porque esto me enseñó mi madre. Tenemos el ejemplo de Loida y de Eunice en primera de Timoteo 3, 14 al 15. Y mis hermanas, este es un trabajo vital, el de la enseñanza a los hijos en el hogar. Esto es vital a favor de la familia, pero también a favor de la iglesia. Porque lo que una mamá hace en casa con sus hijos, esto repercute en la iglesia. Y esto debe ser enfatizado más hoy en día de cómo estamos viendo que se desvaloriza, la sociedad le está desvalorizando a la madre en el hogar. La maternidad no está siendo valorada. De igual manera, las mujeres deben enseñar a otras mujeres. Tito 2 al 3 dice, Pablo dice que las ancianas enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos y ser cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es justamente el propósito que tiene la iglesia con estas reuniones, mis hermanas. Que tengamos la oportunidad de enseñar a otras mujeres y de aprender también. Pero esto también incluye la instrucción por medio del ejemplo, no solamente pararnos detrás de un púlpito y enseñar detrás de un púlpito, sino que nosotras debemos instruir con el ejemplo. Discipulado formal, incluye consejería, incluye mentoría. Y si no conocemos la palabra de Dios, vamos a estar compartiendo solamente nuestras propias experiencias personales, nuestras opiniones, siendo que el objetivo de nuestras enseñanzas, charlas o cuando estamos dando consejo a solas a otra mujer, a una joven, a una niña, en lo personal, no debemos llevar a esa persona a que se parezca a nosotras. Debemos llevar a esa persona a que ponga sus ojos ¿en quién? En Cristo. Debemos llevarlas a la palabra para que el Espíritu Santo reproduzca en ellas el carácter de Cristo. Y cuando hablamos de impartir la enseñanza en otros contextos, esto es porque lo podemos ver también en el gran predicador Apolos, ¿no?
Él no tuvo ningún problema en ser instruido por Priscila y Aquila, un matrimonio. Y en ese orden, la palabra lo dice en ese orden, Priscila y Aquila. Ella estaba acompañada de su esposo. Lo vemos en Hechos 18, 24 al 26. Esto nos enseña que no porque, una suposición, estamos en una charla, estamos con nuestros esposos, nosotras porque somos mujeres, no podemos hablar de teología y opinar de teología en una charla informal, ¿no? Estamos hablando, porque está presente un varón, otro varón, sí podemos hacerlo, así como lo dice acá en Hechos, ¿no? Que fue con Apolos, pero miren cómo lo hizo Priscila, prestemos atención. Priscila lo hizo en un contexto apropiado. Ella no estaba a solas con Apolo, no era que lo estaba discipulando a solas. Bueno, Apolo, yo te voy a dar una clase. No, ella estaba acompañando a su esposo. Y de una forma apropiada, con respeto, ubicándose ella en su lugar. Miren lo que dice Matthew Henry acerca de Priscila. He aquí el ejemplo de una buena mujer, que aunque no le es permitido hablar en la iglesia, aún así hace el bien en una conversación privada con el conocimiento que Dios le ha dado. Probablemente Priscila tenía un muy buen conocimiento teológico. Ella entendía bien quién era Dios, ella sabía los atributos de Dios, ella conocía a Cristo, entendía bien la obra de Cristo, lo que había venido a hacer Cristo, tanto que pudo instruir a Apolos, que era un hombre también muy instruido y muy inteligente, pero Priscila tenía mejor teología. Esto, repito, debe ser en un contexto apropiado y de una forma apropiada. ¿Amén? Amén. Y quiero hacer una aclaración. La mentoría femenina nunca va a suplantar a nuestros pastores en nuestra iglesia local. Que nosotras seamos mentoreadas por una mujer, eso no significa que podemos decir, bueno, yo ya tuve mi reunión con tal persona, entonces no es necesario que vaya al culto. No, mis hermanas, no es así. Pero aún nos queda un aspecto más, y es que las mujeres debemos ayudar y ejercer misericordia dentro de la iglesia. Que debemos hacer las mujeres, podemos y debemos hacer. Las mujeres debemos ayudar y ejercer misericordia dentro de la iglesia. Dios a las mujeres nos ha dado una sensibilidad particular que nos hace más aptas para este tipo de ministerios. Las mujeres tenemos mucho que aportar en la vida de la iglesia, mucho, mis hermanas. Dice en Lucas 8, 1 al 3, mientras los discípulos del Señor y el Señor iban predicando el Evangelio por las ciudades y las aldeas, ¿quiénes eran las que estaban sustentando su ministerio? Eran mujeres. Y seguramente hubiera sido muy difícil para el Señor y para los apóstoles llevar a cabo ese ministerio sin la ayuda de esas mujeres. Y noten que en estos textos bíblicos no dicen que las mujeres iban predicando. No, ellas los ayudaban. En Hechos 9, 36 al 39 vemos el ejemplo de Dorcas. ¿Qué dice la Biblia acerca de Dorcas? Que ayudaba en obras y en limosnas y que también confeccionaba túnicas para otras mujeres. Y cuando Pablo cita en 1 Timoteo 5 los requisitos que deben tener las viudas sin hijos, que ya pueden ser sostenidas y ayudadas por la iglesia, ¿qué dice Pablo? ¿Qué dice Pablo? Bueno, la iglesia va a ayudar a aquellas viudas sin hijos que hayan sido buenas pastoras.
¿Que hayan sido buenas predicadoras? ¿No? ¿Que hayan sido buenas maestras de escuela dominical? ¿Qué dice? Debe tener testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Allí no dice si ha predicado bien, si ha enseñado bien, si ha sido buena pastora. Y hermanas, en cuanto a todo esto que hemos visto hoy y muchas hemos aprendido, en cuanto a la obediencia a Dios y a su palabra, al someternos, al ponernos en un orden, en el orden que Dios ha instituido desde la creación, y también las consecuencias de la desobediencia, yo quiero contarles algo que pasó, que justamente algo de esto comentó, y yo ya lo tenía preparado para hoy, acá, pero también lo comentó mi esposo en el seminario, muy por arriba. Yo le voy a dar quizás un poquito más de detalles en el día de hoy. Una anécdota que tuvimos hace muchos años en nuestra iglesia, y que lo hemos vivido, ¿no?, en nuestra congregación. Había un grupo de mujeres de la iglesia, pero que tenían sus propias reuniones en la casa de una de ellas. Y a estas mujeres las caracterizaba algo, ellas tenían algo en común, todas. Ninguna de ellas se sometía a la autoridad de su esposo, ninguna. ¿Vieron cómo dice el dicho, el tener los pantalones? ¿Quién tiene puestos los pantalones? Bueno, ellas tenían puestos los pantalones en sus hogares. La líder de ese grupo, porque ese grupo tenía una líder, la líder de ese grupo anhelaba a toda costa ser pastora de una congregación. Murmuraban, creaban división dentro de la iglesia, de hecho hicieron división, lograron hacer división dentro de la congregación. Y recuerdo que yo acompañé a mi esposo, ¿no?, cuando sucedió esto, de las divisiones y demás. Acompañé a mi esposo porque iba a hablar a un grupo de mujeres. Entonces, si él tiene que ir a hablar con un grupo de hombres, no es necesario que lo acompañe, pero era un grupo de mujeres. Acompañé a mi esposo a hablar con ellas y él, como pastor, las llevó a la palabra de Dios. Les mostró qué era lo que dice Dios en cuanto a todo esto. Después de leerles la palabra de Dios, mi esposo a ellas, ¿saben qué contestaron? Unánimes. Sabemos que la Biblia dice eso, pero nosotras queremos hacer las cosas a nuestra manera. Textuales palabras. Estamos decididas a hacerlo de otra forma. Queremos hacerlo a nuestra forma. Qué tristeza, ¿no? Y cuánta necedad. Mis hermanas, no es la corriente de este mundo lo que debe determinar cuál es la manera como nosotras vamos a llevar al cabo el ministerio en la iglesia. Tampoco tiene que ser el pragmatismo. No, pero yo vi en una iglesia donde hay una pastora y funciona todo bien. No, no tiene que ser el pragmatismo. Debe ser la palabra de Dios lo que determine cómo nosotras vamos a ejercer los dones dentro de la iglesia, de nuestra iglesia local. Debe ser la palabra de Dios. Dios es infinitamente más sabio que nosotras. Y en cuanto a ustedes, mis queridas hermanas, no permitan que las vanas filosofías de este mundo les robe su espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. No dejen que el mundo les robe su femineidad.
No dejen que el mundo les robe su papel de mujer. Cristo vino a rescatarnos de esa vana manera de vivir. Eso es parte de lo que hace el Evangelio, volvernos al diseño original de Dios. Si hay algo que el mundo, el hogar y la iglesia necesitan con urgencia, son mujeres piadosas que asumamos con gozo la gloria de nuestra femineidad, sirviendo a Cristo con los dones que Él nos ha dado y los talentos también que Él nos dio. No olviden que es la palabra de Dios la que está en juego. Como Pablo nos advierte en Tito, cuando después de decir a las ancianas que sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser buenas, cuidadosas de su casa. ¿Cómo termina Pablo? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Oremos, mis hermanas. Padre, muchas gracias por tu tan valiosa palabra. Gracias por darnos la oportunidad de estudiarla y de enseñarla a otras mujeres. Aunque queremos hacerlo correctamente, sometidas a tus preceptos,